Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente nos encontramos en la última etapa de esta serie, que es Jesucristo, ¿no? La importancia de Jesús en los evangelios, lo que hemos denominado, lo que ya se ha denominado el evangelio cuádruple o evangelio completo. Significa que Jesús salva en primer lugar, también Jesucristo libera, Jesucristo bautiza con su Espíritu Santo. Y hoy vamos a estar analizando y viendo Jesucristo viene pronto. Este último punto es un punto súper importante que muchas veces en la iglesia, como es a veces difícil entender o difícil digerir de alguna manera que esto pueda pasar, a lo que vamos a hacer referencia, que Jesucristo viene pronto. Y cuando decimos viene pronto, nos referimos a que viene a buscar a su iglesia. Y para poder entender y comenzar a entender esto, es fundamental primero creerlo a través de los ojos de la fe. En segundo lugar, porque la Biblia, la palabra de Dios, lo dice. Y si la Biblia, todo lo que ha dicho y lo que ha profetizado y los milagros que hay hasta hoy en día se ven y sus profecías se han cumplido, ¿cuánto más no se va a cumplir también esta parte de la Escritura, que es que Jesucristo viene por su iglesia? Quiero destacar y comenzar con esto para que se pueda entender bien acerca de cómo es que comenzó esta promesa. Y esta promesa tiene que ver con cuando Jesús muere, resucita y luego aparece a sus discípulos ya resucitado, estando vivo, en un cuerpo glorificado. Y cuando Jesús resucita está con ellos unos cuantos días y aparece no solo a los discípulos, sino a muchos más. Y luego llega el momento de la ascensión. Jesús los envía a la gran comisión, que vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo. Les pide que no salgan de Jerusalén hasta que no haya venido sobre ellos el Espíritu Santo. Todo eso que encontramos ahí en Hechos, capítulo 1. De pronto estamos ahí en ese momento fundamental para los discípulos, que es que Jesús comienza a ser levantado y dice, hasta lo tapa una nube. Yo me imagino ese momento y los discípulos mirando hacia arriba se encuentran con que el Señor se va. Algo impresionante. Algo que ellos ya estaban acostumbrados a ver cosas impresionantes de Jesús, pero me imagino que eso ha sido de las cosas quizás más impresionantes que vieron, que es cuando Jesús asciende hasta los cielos y lo termina cubriendo una nube y ya no lo ven más. Y en ese momento, como está descrito ahí en Hechos capítulo 1, versículo 9, hay ángeles ahí le dicen, ese mismo Jesús que ustedes están viendo cómo se van, ese mismo Jesús también, así como se ha ido, un día volverá. Está ahí en Hechos capítulo 1, versículo 9. Vamos a ir rapidito a la palabra de Dios y lo vamos a poder leer juntos. Y es una bendición poder creer en esta promesa tan hermosa que nos describe la Biblia. Y este es lo que la Biblia también llama, o lo que le llamamos nosotros, ¿no? Es como una teoría de rescate. Esa teoría de rescate es la esperanza que tiene la iglesia para los tiempos futuros. Entonces leíamos recién en Hechos capítulo 1, versículo 9, y dice, y habiendo dicho estas cosas, y viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ustedes imagínense esta escena, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dice, así vendrá. Es un retorno de Jesús. Ahora, con respecto a este tema, hay ciertas controversias en la iglesia y encontramos diferencias porque algunos creen que va a venir Jesús
a buscar a su iglesia, y otros creen que va a venir recién al final de los tiempos, antes del fin, digamos, antes del fin del mundo, que es cuando Jesucristo venga en gloria. Y yo creo que una cosa no quita la otra, y ahora vamos a estar viendo algunos pasajes, que en realidad cuando Jesús habla de su venida, podríamos clasificarlo en dos partes. Una cosa es el rapto o el arrebatamiento que habla el apóstol Pablo, y donde también está escrito allí en Mateo capítulo 24. Ahora vamos a ver exactamente todo esto, que es cuando Jesús viene, pero no es la venida en gloria, no es que viene ya y se queda acá, sino que es que viene hasta un punto en el cielo y llama a los que son de él, llama a su iglesia, a la verdadera iglesia de Jesucristo, sus verdaderos fieles seguidores, y se los lleva, porque en el cielo, junto con esa iglesia, esa amada, esa prometida, que es la iglesia de Jesús, va a ocurrir algo tremendo, que son las bodas del Cordero, que es como que Jesús se casa con esa iglesia allí en el cielo. Este evento, que llamamos rapto o arrebatamiento, es una cosa. Y luego la venida en gloria, que es al final casi de los tiempos, que lo relata Apocalipsis, ya en los últimos capítulos, o ahí es donde ustedes pueden notar una clara diferencia entre un evento y otro evento. Los dos son extraordinarios, los dos son súper importantes, los dos son poéticos, podríamos decir, majestuosos, tremendos, pero son dos eventos marcadamente diferentes. Pero hay personas que es como que no lo logran ver con esa diferencia y piensan que esa venida de Jesús es una sola, cuando en realidad la Biblia está marcando, como lo indica 1 Tesalonicenses, hace énfasis en el rapto, y 2 Tesalonicenses hace énfasis en la venida en gloria. Entonces, partiendo de esta base, necesitamos entender qué es el rapto y qué es la venida en gloria. Como no hay tiempo suficiente, yo me quiero hoy referir específicamente a lo que es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Y para poder entender esto tenemos que ir al tiempo que estamos viviendo. El tiempo que estamos viviendo le llamamos tiempo de gracia, que es básicamente gran parte del Nuevo Testamento o el nuevo pacto que Dios hace con los hombres a través del Espíritu de Jesús y por medio del Espíritu Santo. Entonces encontramos con una situación hermosa y tremenda, que es que ahora tenemos acceso a Dios por medio de Jesucristo y el respaldo del Espíritu Santo, como ya lo hemos dicho en los videos anteriores, que nos da autoridad y poder sobre los demonios, nos da autoridad y poder para confrontar el pecado y nos prepara a nosotros de adentro hacia afuera para poder dar con el perfil del cielo, ¿no? Entonces ahí está donde es tan importante, que a eso le llamamos tiempo de gracia, un tiempo donde la iglesia tiene que predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. La iglesia tiene la función de hacer retroceder las fuerzas del enemigo, porque como dice la Biblia, somos sal y luz del mundo, y esa sal y esa luz del mundo es necesario que estén en la tierra. Ahí en Mateo capítulo 5, versículo 13 dice: ustedes son la sal y la luz del mundo. La luz hace que las tinieblas retrocedan, y la sal en ese tiempo se usaba para conservar alimentos para que no se echen a perder. Entonces la sal también cumple una función de conservar. Entonces evidentemente la iglesia tiene una función que es de ser sal y ser luz, y de rechazar y de frenar las obras, el avance de las tinieblas. En este caso entendemos que es el enemigo, el diablo, ¿no? Así que es muy importante poder entender que este tiempo de gracia es desde que Jesucristo murió, resucitó, ascendió a los cielos, se derrama el Espíritu Santo, y en Hechos capítulo 2 sobre la iglesia, y ahí está donde la iglesia comienza este movimiento, que es el movimiento cristiano, que va tomando gradualmente todo el mundo, o casi todo el mundo. Gran parte del mundo, sobre todo occidental. Comienza toda una nueva historia y todo más o menos ustedes ya saben. Desde ese momento hasta hoy,
es tiempo de gracia. Es tiempo donde cualquier persona en el mundo puede conocer a Jesús, puede recibir del Espíritu Santo y puede tener la autoridad que puede tener un hijo de Dios en este tiempo. Pero es fundamental entender que este tiempo de gracia justamente es un tiempo, no es que va a durar eternamente y siempre. La Biblia marca que hay un final para este tiempo de gracia. Y este final que la Biblia marca para este tiempo de gracia es justamente un evento que tiene que ocurrir, que es el fin de la gracia y comienza lo contrario. ¿Qué es lo contrario a la gracia? La desgracia. Es un tiempo que nadie quisiera vivir en el mundo. De hecho, siempre en el mundo han existido las tribulaciones, las angustias, tiempos difíciles, guerras. Pero a este tiempo en particular, que la Biblia le llama de gran tribulación, dice una tribulación como nunca antes hubo en la tierra. Es muy importante poderlo entender. Está en Mateo capítulo 24, versículo 21. Ahí está, dice, un tiempo de gran tribulación como nunca antes hubo en la tierra. Evidentemente esto es peor que cualquier epidemia, esto es peor que cualquier terremoto que se haya sufrido, esto es la suma, peor que cualquier guerra mundial. Es como que esto es la suma de todo junto. Es como que es un colapso, esto es una situación, la gran tribulación es como una conjunción de fenómenos naturales, de problemas climáticos, guerra, peste, hambre, cosas que caen del cielo, es terrible. Sin embargo, aún así esto no va a ser el fin del mundo ni el fin de la humanidad. Pero de esto no vamos a hablar ahora, vamos a volver un poquito atrás. Lo que genera el comienzo del periodo de gran tribulación, el fin de la gracia, sería el rapto. El evento que pone el fin de un periodo y da comienzo a otro que va a ser terrible es que Jesús viene y se lleva a su iglesia. Y al venir y llevarse a la iglesia, lo que está generando en el mundo es que está quitando la luz del mundo y está quitando la sal de la tierra. Como la iglesia es la luz y es la sal, cuando esta a su vez es quitada de la tierra, básicamente es ahí donde se genera el fin de la gracia. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 24 y vamos a partir de estas bases para que usted no piense que es lo uno es que lo dice, sino que está muy claro en la Biblia, en la palabra del Señor. Mateo capítulo 24, versículo 35, dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto lo está diciendo Jesús. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea, el rapto, la venida del Señor por su iglesia, nadie sabe qué día, cuándo va a ser exactamente, solamente Dios. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también la venida del Hijo de Dios. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Aquí está hablando de que no es que si son dos, uno es el que se va y el otro que se queda. No, o sea, en este caso está planteando el hecho de que uno es de Cristo y seguramente el otro no. Había un matrimonio. Ella capaz que es de Cristo, él no. O de pronto dos compañeros de trabajo están trabajando y uno le viene hablando de las cosas del Señor
que se prepare, que Jesús viene por su iglesia, el otro no le cree, lo toma como que es una burla, que le está tomando el pelo, no cree nunca. Entonces uno se va cuando venga el Señor y el otro se queda. La Biblia está hablando aquí de el arrebatamiento o el rapto. Es una desaparición de la persona en espíritu, alma y cuerpo. Es como se fue Jesús, que fue llevado al cielo en espíritu, alma y cuerpo. De la misma manera está describiendo la Biblia. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, o sea, los que habían muerto esperándolo a Jesús, resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y todavía dice Pablo en el versículo 18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Como diciendo, aliéntense en esta promesa, que Jesús viene por su iglesia, que Jesús no nos va a dejar en este lugar. También en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, dice así, fíjate qué importante que es esta palabra, esto es fundamental porque tiene que ver con la paz y la esperanza que tiene la iglesia cristiana, y es la misma esperanza y esa paz que en su momento tenía el apóstol Pablo. Y está de alguna forma escrito de esta manera. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Está hablando de la venida del Señor. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús. Al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La palabra famosa ira venidera está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento, siempre ha sido algo profético acerca de los últimos tiempos. Lo escribió Ezequiel, fue escrito por el profeta Daniel. Es recurrente en toda la palabra de Dios que iba a venir un tiempo donde se iba a sufrir la ira de Dios. La ira de Dios es la gran tribulación. La ira de Dios es lo que está detallado en Apocalipsis. La ira de Dios es aquel momento en el cual no va a ser un tiempo de gracia. Pero justamente la ira de Dios no es para los verdaderos hijos de Dios, porque van a ser quitados primero. De hecho, si no fuesen quitados primero los hijos, la iglesia de Dios, no podría venir esa ira de Dios, porque estarían sus hijos de por medio. Y fíjense que acá el apóstol Pablo dice, y esperando de los cielos a su Hijo Jesús, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. No dice en la ira venidera o después de la ira venidera, dice nos libra de la ira venidera. O sea que para Pablo era completamente funcional y aceptable la teoría de un rescate. Y esa teoría del rescate está presente en toda la Biblia para los hijos de Dios. Lo podemos encontrar en Noé. Noé y su familia construyeron el arca, le hablaban a la gente se burlaba de ellos, no le creyeron, finalmente vino el diluvio, fue un desastre, la gente que no entró en el arca se ahogó y Noé y su familia fueron salvos. También encontramos el relato de Lot y su familia. Estando en Sodoma y Gomorra, ellos fueron considerados justos o al menos rescatables y Dios medió para que ellos pudiesen salir de esas ciudades y las ciudades fueron destruidas con fuego que cayó del cielo, pero fueron librados también ellos. También podemos verlo de alguna manera el pueblo hebreo saliendo de Egipto sin ser tocado, cuando estaban todas esas plagas y esas pestes y esas situaciones terribles que cayeron sobre Egipto. Sin embargo, dice que las tribus de Israel, del pueblo hebreo en ese momento, salieron sin daño. Y también encontramos
que en el año 70 después de Cristo, cuando el templo, ese segundo templo de Jerusalén, iba a ser destruido, ya Jesús lo había profetizado cuando dijo: de ti no quedará piedra sobre piedra. Y realmente en el año 70 después de Cristo, del cual fue testigo Juan, por ejemplo, el templo fue destruido. Sin embargo, por las profecías de Jesús, y cuando Jesús había profetizado que cuando vean a Jerusalén sitiada, huyan, muchos se salvaron porque fueron de alguna forma advertidos y salvados, y muchos que tenían conocimientos cristianos por las enseñanzas de Jesús, muchos judíos cristianos y no judíos cristianos, cuando vieron que Jerusalén comenzó a estar sitiada, muchos lograron escapar a tiempo antes de una terrible destrucción, que realmente no quedó piedra sobre piedra, y fue tremendo la matanza, el desastre y el saqueo que hubo en ese momento. De la misma manera, cuanto más en los últimos tiempos, que la Biblia dice que va a haber una tribulación como nunca antes hubo en la tierra, ¿cómo Jesús no va a hacer algo por su iglesia? Evidentemente el rapto es la forma, el arrebatamiento. Pablo lo creía así, se lo enseñaba de esta manera a los tesalonicenses, y les está diciendo que hay una esperanza de huida, una esperanza de escape. Entonces nos encontramos con algo hermoso, pero a la vez con algo tremendo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? En 2 de Tesalonicenses, dando vuelta prácticamente la hoja, estamos en 1 Tesalonicenses, pasada 2 Tesalonicenses, aquí es donde la cosa cambia, y ya el apóstol Pablo les explica algo aún más profundo en una segunda carta a los que vivían en Tesalónica, y les explica por qué es necesario este tema del rapto y cómo es que va a ocurrir el paso siguiente, que el comienzo de una gran tribulación. Y esto está descrito aquí en 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Y comienza más o menos diciendo, el título es Manifestaciones del hombre de pecado. El hombre de pecado tiene muchos títulos, digamos, pero se está refiriendo a lo que nosotros comúnmente llamamos como el anticristo. Se lo conoce como el anticristo, hombre de pecado, rey del norte, la bestia, inicuo, bueno, un montón de calificativos, ¿no? Y de títulos. Y dice así, el versículo 7, versículo 6, perdón. Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará, o sea, cuando eso sea quitado de en medio, está diciendo, entonces cuando eso sea quitado de en medio, que interpretamos que es la iglesia que tiene al Espíritu Santo, que es la iglesia por sí sola no puede hacer nada, no puede frenar nada, no tajamos ni un penal, pero con el Espíritu Santo que Jesús dejó a la iglesia, con autoridad para echar fuera demonios, dice, cuando esta sea quitada en medio, es como que es retirada la iglesia, y ya la función del Espíritu Santo no es respaldar la iglesia. Ya el Espíritu Santo no creo que se vaya, pero sí que ya no va a cumplir al menos la misma función. Entonces, dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y ahora vuelve a decir en el versículo 9 características de este personaje siniestro. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Lo que está diciendo este pasaje, que me gustaría que lo vuelvas a leer y lo vuelvas a leer, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6 en adelante, dice, hay algo que al presente detiene esta intención del diablo de tener, dice, como un hijo. Es una persona que dice, inicuo cuyo advenimiento, significa que su origen, su forma de llegar, no sé si es su nacimiento
o no sabemos si se refiere a su forma de llegar al poder. Dice, es por obra de Satanás. Y así como Jesús un día llegó e hizo un cambio radical en el mundo, marcó realmente un antes y un después, y podemos decir que es el personaje en la humanidad. De la misma manera, esta criatura, este personaje, esta persona, va a pretender lo mismo, pero al revés. O sea, va a marcar un antes y un después, pero va a ser por obra de Satanás. Va a estar totalmente respaldado por las fuerzas de las tinieblas. Y va a ser seguramente va a ser un líder político. La Biblia dice que inclusive cuánto es la duración de su mandato. Pero no quiero detenerme en esto ahora porque no es justamente el tema. Pero sí vamos a llegar hasta acá para que vos puedas entender que el rapto, el arrebatamiento, cuando Jesús se venga a llevar a su iglesia, es necesario. ¿Por qué? Porque de esta forma, al retirarse la sal y la luz de la tierra, al retirarse aquella depositaria de poder que es en el Espíritu Santo, al no estar, es que entonces se va a poder gestar esta otra etapa que evidentemente también está dentro de los planes de Dios. Una etapa muy dura, sobre todo para Israel. Una etapa muy dura para el mundo entero, pero sobre todo es un conflicto centrado allí en Medio Oriente. Algunos dirán, ¿cuánto falta para el rapto? Porque si es así yo no me quiero quedar. Y hermano querido o amigo que estás mirando, yo tampoco me quiero quedar. Es la esperanza más grande de la iglesia y quizás es uno de los pasajes bíblicos menos enseñados y menos recordados últimamente. Esto se hablaba mucho en los años 80, principios de los 90, con Gille Ávila y otros pastores. En su momento hubo una movida muy fuerte, pero como muchos dijeron, bueno, se ha tardado, no ha venido, evidentemente esto no es así, y entró como en una especie de descrédito y algunos lo consideran como que esto no es una buena noticia para dar y mejor enseñemos otras cosas que a la gente le caen mejor. Pero a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a quitar estos pasajes de la Biblia? ¿Vamos a hacer de cuenta que esto no existe y que la iglesia siempre va a estar en la tierra todo el tiempo? Sin embargo, la Biblia nos dice no, tienen que estar preparados, porque en otro pasaje de la Biblia dice que Jesús va a venir a buscar a los que aman su venida. Y la iglesia tiene que estar preparada, dice, como con ropas blancas. ¿Por qué ropas blancas? Porque es como la esposa, es la prometida de Jesús, que está esperando ser llevada al cielo para casarse con Él. Son las famosas bodas del Cordero. Entonces no podemos pasar por alto esta enseñanza. De hecho está la parábola de las 10 vírgenes ahí en Mateo capítulo 25, donde eran 10 prometidas, dice, y 5 eran prudentes y 5 insensatas. Y esas 5 prudentes guardaron aceite, que es símbolo del Espíritu Santo, en sus lámparas y se mantuvieron despiertas y pudiendo obviamente ver el camino. Pero 5 eran insensatas, no conservaron el aceite, que es símbolo del Espíritu Santo, y se durmieron de noche. Y allí es cuando vino el prometido y la llamó, y las 5 prudentes pudieron irse con él y las 5 insensatas no hicieron tiempo, entre que iban a buscar aceite y volvían y quedaron ahí dando vueltas y lamentándose, la puerta se cerró y no entraron. Yo creo que esta es una advertencia muy clara en la palabra de Dios y es para estos tiempos que se van aproximando. Como decimos, cada día es un día más cerca del regreso de Jesucristo. No podemos saber ni el año ni el día, no nos vamos a aventurar a eso, porque los que lo han hecho se han equivocado y han hecho caer en descrédito toda esta verdad. Pero es una verdad y es algo muy cierto. Por último, sí hay cosas muy claras que en la Biblia dice. Vuelvo a Mateo, y ya con esto quiero cerrar. Mateo 24. También está en Marcos, también está en Lucas, hay muchísimo pasaje. Yo acá anoté un montón de cosas, pero no sé si los quiero abrumar con tantos pasajes bíblicos, pero sí quiero leerte en Mateo qué es lo que falta para la venida del Señor. Yo creo que esto es algo muy importante y es para tenerlo en cuenta. Porque hay gente que dice, ya viene. Pará, porque hay cosas que en la Biblia, es verdad que la Biblia es un libro profético y necesitamos
tener en cuenta todo su consejo. En Mateo capítulo 24, versículo 14 y 15. Y esto está dentro de un contexto bíblico, no es que solo está acá, sino que recién decíamos, cuando leíamos acerca del anticristo, dice que se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces evidentemente hace falta el templo. ¿El templo de Dios cuál es? Es el templo de Jerusalén, pero hoy en día no existe. El templo se edificó, comenzó el primer templo, lo comenzó a hacer Salomón, luego ya en el tiempo de Jesús estaba construido, pero era construido un segundo templo que fue construido en tiempos angustiosos, como fue profetizado, pero ese templo fue destruido, el segundo templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, que es lo que estábamos hablando hace un momento. Y a partir de ese segundo templo que fue destruido en el año 70 después de Cristo ya no hubo más templo de Jerusalén, no hubo más un lugar santo. De hecho, ese es el lamento del judío ortodoxo, digamos, que no tiene un lugar para ofrecer sus sacrificios y para sus ofrendas también. Lo hacen en forma simbólica y provisoria hasta que esté ese templo. Pero la Biblia profetiza de alguna manera por estas profecías que va a existir un tercer templo de Jerusalén. Evidentemente esto aún no ha ocurrido, pero el que se va a sentar en ese templo haciéndose pasar por Dios, evidentemente va a ser no el Mesías que esperan los judíos, sino un falso Mesías, un falso Salvador, que en realidad es para nosotros los cristianos un anticristo. Y la Biblia da claramente dos pautas para que se termine el fin de la gracia. Dos señales que son, hay muchas señales. Guerras, terremotos, esto, lo otro, principios de dolores, viene diciendo, porque justamente está en el capítulo 24 de Mateo como señales antes del fin, pero Mateo describe dos cosas que son fundamentales, que aún son las más claras y las que aún no se han cumplido. Y dice en Mateo capítulo 24, verso 14, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, que es esto que estamos hablando, la abominación desoladora, que es lo que está haciendo referencia a 2 Tesalonicenses, que es el anticristo en el lugar santo, dice que habló el profeta Daniel, porque también Daniel lo especifica muy bien en las 70 semanas de Daniel, en la semana número 70, describe, ¿no?, esto. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás, más hay de las que estén en cinta, bueno, y empieza a hablar. Y entonces son dos referencias muy claras, antes del fin. Primero, el Evangelio se tiene que extender a todas partes del mundo. Esta tarea, sabemos, sobre todo los que están en evangelismo y en misiones, que aún no se ha concretado totalmente. Hay muchísima gente que jamás leí, que no sé hoy cifras exactas, porque es muy difícil saber cifras muy exactas hoy en día, pero digamos son más entre 2 y 3 mil millones de personas que aún no han conocido el nombre de Jesús. O sea, gran parte en la India, muchísima gente en países musulmanes y árabes. Hay muchos sectores del mundo donde realmente cabalmente nunca se les predicó ni nunca les llegó el Evangelio de Jesucristo. Entonces, todavía creo que aún este punto, si bien el Evangelio ha llegado, y más ahora por las redes y por internet, es verdad que ha llegado a muchísimos lugares donde no pensamos que iba a llegar, es evidente que hay muchas etnias todavía que aún no han sido alcanzadas con el Evangelio. Esto seguramente nos va a dar aún un margen de tiempo. Y creo que aún es más claro el tema de que aún al no ser levantado el templo de Jerusalén, porque Jerusalén fue tomada, pero a la vez no tomada con la dimensión que tenía histórica antes. Entonces por eso los judíos no pueden construir su templo, porque la parte donde tienen que construir su templo aún no es de ellos. Entonces seguramente va a existir un conflicto ahí en Medio Oriente, sobre todo hay que estar muy atento en lo que ocurre en Jerusalén, que
que se lo considera el reloj del mundo en cuanto al tiempo del fin, que aún se tiene que dar. Entonces, ¿cuánto falta para la venida del Señor? El Señor puede ser que su venida pueda ser antes que lo que esperamos. Pero también cuando empecemos a ver cosas que se van concretando en este aspecto junto con otras señales, es que cada vez estamos más cerca. Con esto, ¿qué quiero decir? No entrar en pánico, que ya viene Jesús, porque es verdad que por ahí todavía falta un tiempo. Pero tampoco verlo como algo tan a futuro, porque hoy en día, con las cosas que están ocurriendo en el mundo, de un año para el otro, en unos meses, evidentemente, fíjense lo que ha pasado con este virus, todo puede cambiar tan rápido en nuestra realidad, que no podemos afirmar que falte poco o que falte mucho de lo que estamos hablando. Así que yo lo que quiero hacer es animarte a que puedas considerar y examinar tu vida, cómo estás delante del Señor, qué cosas quizás le tenés que entregar, porque si Él viene, a mí me gustaría que vos te puedas ir. Así que bueno, te saludo, espero que esta enseñanza acerca del arrebatamiento o el rapto haya sido de interés para tu vida. Ten en cuenta que está el rapto y luego, después de gran tribulación, todo viene Jesucristo en gloria. Ese será motivo quizás para otra enseñanza, pero sí queremos que vos puedas entender que son dos cosas diferentes y que quizás la más importante para tener en cuenta nosotros hoy, en primer lugar, es el arrebatamiento. Así que bueno, que el Señor te prepare, te use y bueno, te saludo. Que Dios te bendiga.